Se decía que el desierto de Sonora tenía memoria, una memoria seca y cruel que se adhería a la piel como el polvo. En el pueblo de La Piedad, un lugar olvidado por Dios y los mapas, vivía Luz María. No era la belleza de los cantares, sino una criatura forjada por la escasez. Su piel, curtida por un sol inclemente, sus manos, un mapa de grietas y callos por el trabajo sin tregua. Tenía 21 años, pero sus ojos negros y profundos contenían la miseria de varias generaciones. Cargaba con el peso de una madre viuda, consumida por la fe y el recuerdo, y 2 hermanos pequeños cuya hambre era un murmullo constante. Era un pilar silencioso, una cuidadora invisible en una casa donde la muerte de su padre había dejado un eco que el tiempo no lograba apagar. Si esta historia te toca el corazón, dime desde dónde la escuchas. El pueblo mismo era un moribundo. 3 años de sequía habían agrietado la tierra hasta convertirla en una mueca sedienta. El adobe de las casas parecía sudar polvo, y las calles vacías solo eran transitadas por el viento, que arrastraba consigo los lamentos de las rogativas inútiles. Las campanas de la iglesia, tañidas por el padre Anselmo, ya no sonaban a esperanza, sino a la crónica de una muerte anunciada. El ganado había perecido, los cultivos eran un recuerdo quebradizo, y el aire olía a desesperación. En este mundo de hombres endurecidos y mujeres devotas, la supervivencia había carcomido la compasión, dejando un odio atávico hacia los apaches, a quienes culpaban de su desgracia, llamándolos salvajes sin alma en susurros temerosos. Era un purgatorio en vida, asfixiante y sin escapatoria. Dentro de su hogar, el silencio era aún más denso. Su madre, arrodillada ante un crucifijo de madera oscura, desgranaba rosarios con dedos temblorosos, buscando en el cielo una respuesta que la tierra le negaba. Luz María se movía entre las sombras de la pequeña estancia, partiendo el último trozo de pan duro con una precisión dolorosa, asegurándose de que sus hermanos pequeños tuvieran un bocado más que ella. Remendaba ropas raídas por el uso, su aguja moviéndose con una cadencia hipnótica, cada puntada un acto de resistencia silenciosa. Su sacrificio era una rutina diaria, un acto privado de amor y deber que nadie reconocía. Era el ancla de una familia a la deriva, y sentía como el óxido de la desesperanza comenzaba a corroerla por dentro, en silencio. El domingo rompió la monotonía con una crueldad afilada. Dentro de la iglesia el calor y el olor a incienso rancio creaban una atmósfera sofocante. La voz del padre Anselmo prometía una salvación que sonaba lejana y hueca. Fue entonces cuando el llanto agudo de una mujer rasgó el sermón. Un bebé, envuelto en trapos sucios, había dejado de respirar en los brazos de su madre. No hubo un grito colectivo, sino un silencio aterrador, un vacío que absorbió el aire y las plegarias. El peso de esa pequeña muerte aplastó el alma del pueblo. Esa tarde, en la plaza, los hombres se congregaron, con los hombros caídos y la mirada perdida en el suelo agrietado. La resignación era un sudario que los cubría a todos, una derrota final. Fue en ese instante de quiebre absoluto cuando Luz María caminó hacia el centro del círculo de hombres derrotados. Sus pasos no levantaban polvo, su figura delgada se recortaba contra el sol poniente. Nunca había alzado la voz, nunca había desafiado el orden de las cosas, pero su calma en ese momento helaba la sangre. Con una voz clara, que no tembló, declaró que iría al campamento de Nail, el temido jefe apache, y se ofrecería como su esposa. A cambio pediría comida para La Piedad, un pacto para que la lluvia no fuera la única que decidiera quién vivía y quién moría. Sus palabras cayeron como piedras en un pozo silencioso, una blasfemia nacida de la más pura desesperación. La reacción fue un estallido de horror y escándalo. Su propia madre, arrastrándose desde la puerta de la iglesia, la señaló con un dedo acusador, gritando la palabra hereje, con la garganta rota por el dolor y la vergüenza. El padre Anselmo la llamó un alma perdida, un cordero que se ofrecía voluntariamente al lobo por soberbia. La acusaron de vender su cuerpo y su alma cristiana a los paganos. Pero mientras las condenas llovían sobre ella, Luz María no miraba a los que gritaban. Fijó su vista en los ojos hundidos de sus vecinos, en las caras de los niños con el vientre hinchado por el hambre. Y en esas miradas, bajo la capa de miedo y juicio, vio una terrible chispa de aceptación. Su sacrificio invisible se había vuelto público y monstruoso.
La partida no tuvo despedidas, solo el peso de las miradas acusadoras. Se vistió con su falda más recia, y se cubrió los hombros con el rebozo negro y raído de su madre, un trozo de luto que ahora simbolizaba su propio entierro en vida. No llevaba nada más, salvo la pequeña cruz de madera que colgaba de su cuello, fría contra su piel. 2 hombres del pueblo, elegidos por sorteo, la escoltaron. Sus manos temblaban al sostener los viejos rifles, y no se atrevían a mirarla a los ojos, como si caminaran junto a un fantasma. El sol golpeaba con fuerza mientras dejaban atrás la piedad, y el silencio entre los 3 era más pesado que cualquier palabra. Cada paso la alejaba de su mundo, adentrándola en un territorio marcado por el miedo y la leyenda. El paisaje se endureció, volviéndose más salvaje y primordial a medida que se internaban en el dominio apache. Las formaciones rocosas parecían centinelas silenciosos, y el viento silbaba entre los cactus con una voz extraña. El campamento no apareció de repente, más bien, sintieron que eran observados mucho antes de verlo. Figuras sigilosas se materializaron entre las rocas, guerreros con la piel del color de la tierra y ojos que no parpadeaban. El olor a humo de mezquite y cuero curado llenó el aire. Al llegar no hubo gritos ni amenazas, sino un silencio denso y vigilante. Las mujeres apaches detuvieron sus quehaceres para mirarla, sus rostros impasibles, estudiando a la extraña que había osado cruzar la frontera invisible entre sus 2 mundos moribundos. La llevaron ante Nail. Él no estaba sentado en un trono sino junto al fuego central reparando una flecha. Era un hombre cercano a los 40 años, con el rostro surcado por cicatrices que contaban historias de batallas y pérdidas. No había crueldad en su mirada, sino un pragmatismo endurecido y un cansancio profundo. Levantó la vista cuando ella se detuvo frente a él, y sus ojos se encontraron. No la vio con lujuria, sino con una fría curiosidad, como un estratega que evalúa una pieza inesperada en el tablero. Para él, ella no era una mujer, sino la encarnación de un tratado, un símbolo de la desesperación de sus enemigos. El acuerdo se selló con un gesto de su mano, sin necesidad de muchas palabras. Un intercambio de vidas. Los 2 hombres de la piedad se marcharon casi corriendo, sin mirar atrás, dejándola sola en el corazón de un mundo que le era completamente ajeno. La condujeron a un tipi apartado, una estructura de piel que olía a tierra y a humo. Dentro, la penumbra era casi total. Se sentó sobre una piel de búfalo, sintiendo el peso de un silencio que era a la vez una amenaza y un misterio. Él era su captor pagano. Ella, para él, un objeto del pacto, una boca más que alimentar a cambio de la paz. Su unión no comenzó con un rito ni una palabra, sino en esa quietud densa, preñada de desconfianza. Cada sombra que se movía, cada sonido del campamento, era un recordatorio de la inmensidad del abismo que los separaba. Aquella noche, el pecado que todos en la piedad le habían augurado, no llegó a consumarse. Luz María permaneció inmóvil sobre la piel de búfalo, una estatua de terror esperando la llegada del hombre que la había comprado. Escuchó cómo los fuegos del campamento se extinguían uno a uno, cómo las voces se convertían en susurros y luego en nada. El miedo a la agresión, para el que se había preparado con una resignación casi mística, fue reemplazado por una ansiedad más fría y afilada, la de la incertidumbre. Nail no entró. Su ausencia en el lecho que debía ser de ambos era un mensaje más poderoso que cualquier acto de posesión. No se trataba de un cuerpo, ni de una conquista. Su sacrificio escondía un propósito distinto, un misterio que apenas comenzaba a revelarse en el corazón de aquella soledad brutal. Los días que siguieron se fundieron en una misma quietud expectante, un limbo suspendido entre el miedo y el alivio. Luz María aprendió a medir el tiempo por el movimiento del sol, a través de la abertura del tipí, no por las campanas de una iglesia que ya no podía oír. Se sentaba durante horas, con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre su regazo, un gesto aprendido de contención y penitencia. La cruz de madera, fría al tacto, era un ancla a un mundo que la había repudiado. Recordaba a su padre, no su rostro, sino la sensación de su mano, áspera sobre su cabeza, una calidez perdida para siempre en una disputa por un trozo de tierra reseca. Su muerte había sido el primer sacrificio, la primera grieta en su fe. Ahora, se encontraba en el corazón de la tierra de los salvajes, y el Dios silencioso de la piedad parecía aún más lejano, reemplazado por el susurro del viento y la mirada de las montañas. En la piedad,
Su existencia había sido un acto de servicio invisible. Era las manos que amasaban el pan exiguo, la aguja que remendaba lo irreparable, la sombra que velaba el sueño febril de sus hermanos. Nadie la veía realmente a ella, solo la función que cumplía. Su cuerpo era una herramienta, sus emociones un lujo que no podía permitirse. Aquí, en cambio, su invisibilidad era distinta, más afilada. Sentía las miradas de las mujeres apaches sobre ella, no como un reconocimiento, sino como una disección. Estudiaban su falda raída, su piel más pálida, sus gestos torpes y contenidos. Era un objeto extraño, una curiosidad traída por el viento seco. La palabra de su madre, hereje, resonaba en el silencio, no como una condena divina, sino como la confirmación de su destierro. No pertenecía a ninguna parte, un fantasma atrapado entre dos mundos que la rechazaban por igual. Nail continuaba evitándola, no la visitaba, no le hablaba. Le dejaban comida a la entrada del tipi, trozos de carne seca, raíces de sabor amargo y agua en una vasija de barro. Era un cuidado impersonal, el que se le daría a un animal valioso. Una mañana, vencida por la inacción, salió. El aire era frío y cortante. El campamento bullía con una actividad ordenada y silenciosa. Las mujeres trabajaban las pieles con raspadores de hueso. Los niños jugaban sin gritos, imitando a los guerreros con pequeñas lanzas de madera. Nadie le dirigió la palabra, pero sus movimientos fueron observados. Vio a una anciana machacando hierbas en un mortero de piedra, sus manos nudosas moviéndose con una sabiduría ancestral. Luz María se sintió torpe, inútil. Su fuerza residía en el sacrificio y el aguante, pero aquí la fortaleza tenía otra cara, la del conocimiento, la de la comunión con una tierra que para ella solo había sido castigo. El campamento era un organismo vivo que respiraba a un ritmo que ella no entendía. El aire olía a humo, a sudor y a una tierra que no era la suya. Las mujeres apaches se movían con una economía de gestos que la humillaba. Sus manos, expertas y callosas, raspaban pieles, molían granos, tejían cestas con una precisión heredada. No había palabras desperdiciadas, solo el sonido rítmico del trabajo, un lenguaje corporal que la excluía por completo. Cuando pasaba, sentía sus miradas clavadas en su nuca, no con odio, sino con una evaluación fría y desapasionada. Medían su torpeza, su ropa extraña, su piel que el sol no terminaba de oscurecer. Era una pieza rota en un mecanismo perfecto, y cada gesto suyo, cada respiración, parecía un error. El silencio no era paz, sino un juicio constante, un muro invisible que la mantenía prisionera en medio del espacio abierto. A diferencia de la piedad, donde el juicio era un grito, la voz del padre Anselmo tronando desde el púlpito, los lamentos acusadores de su madre, aquí la condena era un susurro del viento. La opresión no venía de un dogma, sino de una comunidad cerrada, un círculo de pertenencia del que ella era el centro hueco. Los niños, que en su pueblo la habrían seguido con curiosidad, aquí se apartaban de su camino, sus juegos enmudeciendo a su paso como si fuera un mal presagio. Vio a Nail a lo lejos, enseñando a un muchacho a tensar un arco. No la miró, pero ella sintió su conciencia de su presencia, un desdén deliberado que pesaba más que cualquier cadena. Era la encarnación de la debilidad de su enemigo, un recordatorio viviente de un pacto vergonzoso. Su soledad no era solo física, era un estado del alma, un destierro impuesto por el silencio de todos. La inmovilidad se rompió con la brusquedad de una piedra lanzada. Una mujer anciana, cuyo rostro era un mapa de arrugas y pérdidas, se plantó frente a ella. No hubo palabras, solo el agarre férreo de sus dedos en el brazo de Luz María. La arrastró sin contemplaciones hacia una pila de pieles frescas, aún calientes y cubiertas de sangre de la última cacería. Con un gesto despectivo, la anciana le arrojó a los pies un raspador de hueso, una herramienta tosca y desconocida. El mensaje era inequívoco, grabado en el aire sin necesidad de un idioma compartido. No era una esposa, ni siquiera una invitada. Era una carga, una boca inútil que debía ganarse el derecho a existir. Las otras mujeres detuvieron su labor por un instante, sus miradas negras y duras como la obsidiana, sellando la sentencia. La humillación era ahora un acto público, un ritual de degradación. Sus manos, hechas al hilo y a la masa, temblaron al tomar el raspador. El olor metálico de la sangre y el hedor de la carne cruda le revolvieron el estómago, pero se arrodilló sobre la tierra dura. El hueso era torpe en su agarre, resbaladizo.
En su primer intento, la herramienta se desvió, abriéndole un corte profundo en la palma de la mano. Su propia sangre, roja y viva, se mezcló con la del animal muerto. Un murmullo recorrió el círculo de mujeres, un sonido gutural que no era de compasión. Al alzar la vista, buscando una salida que no existía, vio a Nail. Estaba de pie, a lo lejos, observándola. Su rostro permaneció impasible, una máscara de indiferencia. No hizo nada. Su inacción fue la estocada final, la confirmación de su absoluto desamparo. Bajó la cabeza, y comenzó a raspar, las lágrimas de rabia quemándole los ojos. El dolor en su palma era un fuego líquido, pero la quemadura de su mirada era peor. Nail seguía allí, una silueta recortada contra el sol implacable, observándola sin emoción. Cada movimiento torpe con el raspador era una humillación pública, cada gota de su propia sangre una prueba de su inutilidad. Las mujeres apaches habían reanudado su trabajo, pero sus oídos estaban atentos, esperando el sonido de su rendición, de un sollozo. Luz María apretó la mandíbula hasta que le dolió. Se tragó las lágrimas, se tragó el grito. Envolvió la mano herida con un trozo de su falda, la tela manchándose de carmesí, y siguió raspando con la otra mano, con una torpeza furiosa. No le daría la satisfacción de verla rota. Su resistencia no era un acto de valentía, sino de puro orgullo herido, la última posesión que le quedaba en aquel infierno de silencio y desprecio. Aquella noche, el tipi parecía una tumba. La herida le latía al ritmo de su propio corazón asustado. Estaba acurrucada en la piel de búfalo cuando la entrada se abrió, proyectando la silueta de Nail contra la luz de la luna. Se tensó, esperando el golpe o la posesión violenta que su gente le había vaticinado. Pero él no se acercó. Se quedó de pie, una presencia imponente en la penumbra. Sus ojos se fijaron en la mano vendada de ella. Sin una palabra, arrojó a sus pies un pequeño bulto de hojas machacadas, un cataplasma de hierbas cuyo olor penetrante llenó el espacio. El gesto no fue de bondad, sino de una eficiencia fría, la de un amo que cuida a su posesión para que no se estropee. Se dio la vuelta y se fue, dejándola con el eco de su silencio y un remedio que era a la vez un insulto y una necesidad. Con la primera luz del alba, aplicó el cataplasma sobre la herida abierta. El frío de las hierbas fue un shock que silenció el latido del dolor, reemplazándolo por un escozor agudo y limpio. Era un remedio del enemigo, un cuidado que no nacía de la compasión sino de la necesidad. Él la necesitaba funcional, no rota. Ese pensamiento se aferró a ella con más fuerza que la humillación del día anterior. Volvió a la pila de pieles, con la mano izquierda aún torpe, pero movida por una nueva determinación. Ya no era solo miedo o resignación. Una rabia fría y silenciosa había echado raíces en su interior. Las mujeres la observaban, sus miradas eran cuchillos. Pero ahora, Luz María no bajaba la vista. Sostenía sus miradas por un instante antes de volver al trabajo, sus movimientos ganando un ritmo tosco pero obstinado. El silencio del campamento ya no la aplastaba, lo usaba como un escudo. Los días se convirtieron en una rutina de trabajo brutal y silencios cargados. Su torpeza inicial para curtir las pieles se fue puliendo a base de sangre, sudor, y la repetición incesante del mismo gesto. Una tarde, mientras luchaba con una piel especialmente dura, el raspador resbaló una y otra vez, su frustración a punto de desbordarse en un grito mudo. De repente, una sombra cayó sobre ella. Era Nail. Se preparó para la reprimenda, para el gesto de desprecio. En lugar de eso, él se arrodilló a su lado. No dijo nada. Le quitó la herramienta de la mano y, con un movimiento lento y deliberado, colocó su propia mano sobre la de ella, guiándola. El contacto de su piel áspera y cálida fue una descarga eléctrica. Le mostró el ángulo correcto, la presión exacta. Un gesto puramente funcional, un maestro enseñando a un aprendiz inútil. Pero fue el primer contacto humano que no era una amenaza, un abismo cruzado en un instante. Su ropa, la de su vida anterior, se estaba desintegrando bajo el castigo del sol y el trabajo. Una noche, a la luz temblorosa de una pequeña lumbre, intentaba remendar un desgarro en su falda con el hilo y la aguja, que eran su último vínculo con el hogar. Su habilidad para la costura era lo único que le quedaba de su identidad pasada. Nail entró en el tipi sin hacer ruido, observándola durante un largo momento. Ella no levantó la vista, sintiendo su presencia como una presión en el aire.
Esa tela no sirve para esta tierra, dijo él. Su voz, grave y poco usada con ella, sonó extraña en la quietud. Dejó a su lado un bulto de piel de ciervo, suave y flexible. No era un regalo, era una orden. Una herramienta, como ella, debía ser útil. Ella no dijo nada. Cuando él se fue, tocó la piel, su textura un mundo aparte del algodón áspero y remendado de la piedad. La transformación era lenta, casi imperceptible, marcada por gestos y no por palabras. Una mañana, un niño pequeño que siempre huía de ella, tropezó y cayó cerca de donde trabajaba, raspándose la rodilla. El llanto fue agudo e instantáneo. Antes de que su madre, al otro lado del campamento, pudiera reaccionar, el viejo instinto de Luz María se apoderó de ella. Se movió con una rapidez que sorprendió a las demás mujeres, levantó al niño, y con un trozo limpio de su falda, le limpió la herida con una suavidad que había olvidado que poseía. El niño la miró con los ojos muy abiertos, sin miedo. Justo en ese momento, su mirada se cruzó con la de Nail, que había estado observando desde la distancia. Por primera vez, no vio en sus ojos indiferencia ni cálculo. Vio algo más, un atisbo de reconocimiento. No a la mujer blanca, sino a la cuidadora. El momento se rompió, pero la conexión silenciosa permaneció. Con la aguja que había sido su única confidente, había cosido la piel de ciervo, no con la finura de un vestido de domingo, sino con la robustez que exigía la vida en el desierto. Su falda raída de la piedad había sido relegada a trapos para limpiar heridas. Su piel ya no era la de una mestiza pálida, sino que había adquirido el tono rojizo de la tierra que pisaba, curtida por un sol que ya no era un castigo, sino un compañero. Sus manos, antes un mapa de grietas por el trabajo de la casa, eran ahora fuertes, diestras en el arte de curtir, de encontrar raíces, de entender el lenguaje de las plantas. Caminaba con la espalda recta, no por orgullo, sino por la conciencia de su propio peso en el mundo. Ya no era una sombra. Cuando una de las jóvenes apaches tuvo dificultades para encender un fuego con la madera húmeda, Luz María se acercó y, con 2 frases cortas en la lengua chiricahua, le mostró cómo proteger la llama con su propio cuerpo. La joven la miró con una gratitud sin palabras, un reconocimiento que valía más que cualquier sermón. La anciana que la había humillado con el raspador de hueso cayó enferma, una fiebre que la consumía desde dentro y que los cantos del chamán no lograban aplacar. Sin pedir permiso, Luz María entró en su tipi, un acto que silenció las conversaciones del campamento. Las mujeres esperaban que fuera expulsada a gritos. En cambio, se arrodilló junto al lecho de pieles. Preparó una cataplasma con las hierbas que Nail le había enseñado, y un caldo con raíces que solo ella conocía, un saber olvidado de su propio pueblo. Durante 2 días no se movió de allí, limpiando el sudor de la frente arrugada, obligándola a beber. Cuando la fiebre por fin cedió, la anciana la miró, y en sus ojos negros y profundos, ya no había desprecio, sino un respeto tan antiguo como las montañas. Más tarde, cuando Nail preguntó por nuevas fuentes de agua, fue la voz de Luz María, serena y clara, la que sugirió buscar en la sombra de los peñascos del este. Nadie la contradijo, había ganado su voz, no gritando, sino sanando. El mundo se hizo añicos con el crujido de los rifles. El polvo y los gritos se alzaron en una única nube sofocante. El ataque no fue una batalla, sino una matanza, una sorpresa brutal orquestada por un rostro conocido de la piedad, un hombre cuyo deseo por ella se había agriado en una cruzada venenosa. Se erguía junto a los soldados mexicanos, su expresión de una victoria santurrona. En medio del caos, Nail cayó. No con un grito, sino con un silencio repentino y pesado, su cuerpo golpeando la tierra como un árbol talado. Los soldados formaron un círculo, sus rifles apuntando, el aire denso con el olor a pólvora y sangre. El hombre de su antigua vida se adelantó, ofreciéndole una mano, su voz, un veneno disfrazado de salvación. «Te rescataremos», dijo, y la palabra resonó como la más obscena de las mentiras. Luz María no lo miró. Su mundo se había reducido al hombre que yacía en el suelo, a su sangre tiñendo la tierra sagrada. Con un movimiento que fue a la vez feroz y solemne, desgarró un trozo de la falda de piel de ciervo que ella misma había cosido. Se arrodilló, ignorando las armas que la apuntaban, y presionó la tela sobre la herida de Nail. Sus manos, firmes y seguras, no temblaron.
Le susurró palabras en chiricahua, un murmullo íntimo y tranquilizador que solo él podía entender, una promesa en medio del infierno. Luego, lentamente, se puso en pie. Se giró para encarar a los soldados, interponiendo su cuerpo entre ellos y Nahil. No gritó. No suplicó. Su silencio fue un escudo, su mirada una declaración inquebrantable. Había elegido. Su hogar estaba allí, sangrando a sus pies. El hombre de la piedad, su antiguo pretendiente, la miró, esperando ver el miedo de la mujer que recordaba. Pero en su lugar encontró a una reina del desierto, forjada en el fuego y la sangre. Su rostro, antes una máscara de triunfo, se descompuso en una mueca de humillación. Había perdido, no contra Nahil, sino contra la mujer en la que ella se había convertido. Con un gesto seco, ordenó la retirada. Los soldados, vacilantes, bajaron los rifles y se marcharon, dejando tras de sí un silencio que pesaba más que la pólvora. En ese vacío, Luz María se llevó la mano al cuello, y con un movimiento lento y definitivo, se quitó la pequeña cruz de madera. La dejó caer en el polvo teñido de sangre. No era una renuncia, sino una elección. Las mujeres y los niños apaches, testigos silenciosos, se acercaron, formando un círculo protector a su alrededor. El hogar ya no era un lugar, era un juramento. La lluvia, la que tanto habían rogado en la piedad, llegó por fin esa noche. No como un torrente furioso, sino como un manto de gotas finas y persistentes que lavaron la sangre de la tierra, el olor a pólvora, y el eco de los gritos. Dentro del tipi, a la luz de una pequeña llama, Luz María terminó de vendar las heridas de Nahil. Él la observaba, y en su mirada ya no había un estratega evaluando una pieza, ni un hombre reconociendo a una cuidadora, sino el alma de un igual que había encontrado su otra mitad en el corazón de la desolación. No necesitaron palabras para sellar el futuro, su patria no estaba en los mapas de los hombres blancos ni en las leyendas de los antiguos. Estaba allí, en el refugio de esas pieles, en el ritmo acompasado de dos respiraciones que se habían encontrado en medio de la guerra. A veces, todo lo que alguien necesita es una historia como esta. Si lo sientes, compártela con quien deba escucharla. Afuera, el desierto bebía la lluvia, y en las grietas secas de la tierra, una promesa de vida comenzaba a germinar. La historia de la mujer blanca que se convirtió en apache se contaría junto a los fuegos durante generaciones, no como una leyenda de sacrificio, sino como un canto al amor que echa raíces en el suelo más improbable. Luz María nunca regresó a la piedad, pero con el tiempo, las caravanas de grano comenzaron a llegar a las puertas del pueblo, enviadas por un jefe apache cuyo nombre pronunciaban ahora con un temor teñido de respeto. El milagro no había descendido del cielo ni había salido de la iglesia. Había nacido de la mujer a la que llamaron hereje, la que encontró a su Dios no en una cruz, sino en la tierra que aprendió a llamar hogar. Años más tarde, cuando el sol poniente teñía de oro los cañones, Nahil la encontraría a veces con la mirada perdida en el horizonte, no hacia el este, donde la piedad se desvanecía en la memoria, sino hacia las cumbres que los habían resguardado. No había nostalgia ni arrepentimiento en sus ojos, solo la paz profunda y serena de quien ha encontrado su verdadero lugar en el mundo. Su mano, ahora cubierta por las mismas cicatrices del trabajo, y la supervivencia que marcaban a las otras mujeres, buscaría la de él. Era un lenguaje silencioso que lo decía todo, un mapa compartido de dolor y lealtad. Había aprendido que el hogar no es el lugar del que vienes, sino aquel por el que estás dispuesto a sangrar. ¿Y tú, habrías tenido el valor de amar a quienes todos rechazaban?